Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 118. ¿Cuántos tienen Biblia? Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el versículo 29 también lo recalca. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito el nombre de Dios. Amado Espíritu Santo, háblanos. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios es bueno. Si usted quiere tener una vida triunfante, edificar una vida triunfante, tiene que edificar su vida sobre este fundamento, que Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted quiere que Dios respalde su vida y manifieste su gloria, usted tiene que fundamentar su vida en este pensamiento: Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia enseña esto y lo demuestra, y también esta es la mejor y más sólida teología, la teología de la bondad de Dios, y es una excelente fundamentación para nuestra vida. A mí me ha servido por 40 años que conozco a Cristo el creer y vivir en esa verdad de que Dios es bueno. Mas sin embargo hay objeciones a esto, y muchas personas dicen: pero si Dios fuera bueno, no habría tanta maldad en el mundo. Otros dirán: si Dios fuera bueno, no habría tanta pobreza, no habría tanta injusticia, no habría tantos niños abandonados, no habrían tantas guerras, no habrían tantos hogares destruidos y tanto sufrimiento. Si Dios es bueno, ¿por qué hay esas cosas en el mundo? ¿Cierto que sí? Y aún las personas dicen: si Dios fuera bueno, ¿por qué estoy en crisis y vivo en crisis y ando mal en mi vida? Ahora, la pregunta que quiero hacer: ¿esto es culpa de Dios? Ese sufrimiento, esa aflicción. Pregunto: ¿es culpa de Dios que, por ejemplo, una persona se entregue a los vicios, ¿cierto? Y esa persona se empobrezca y se arruine. Que una persona esté en el vicio y se vaya empobreciendo, su salud se vaya deteriorando, y cuando ha pasado sus días dice: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite que yo me enferme si ha vivido en una vida desordenada? Entonces es consecuencia de los vicios, ¿cierto que sí? Qué importante es entender esto. Es culpa de Dios cuando un hombre abandona a sus hijos y ellos tienen que soportar hambre y menosprecios y humillaciones. ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios que abandone a la esposa y la esposa tenga que luchar sola? No es culpa de Dios. Esa crisis muchas veces es resultado de la injusticia del hombre. Y es que en realidad el sufrimiento no vino por causa de Dios, porque Dios ha querido es que seamos bendecidos. Pero desde que Adán y Eva pecaron, entró la crisis, entró la enfermedad, entró la muerte. Entonces, el sufrimiento que se ve en el mundo es a causa de que las personas desde un principio, desde Adán hasta nosotros, hemos permitido la maldad en nuestras vidas, y eso trae consecuencias. Personas que se han descuidado en su vida moral y se enferman, reciben enfermedades de contagio sexual como el SIDA. ¿Es culpa de Dios que haya tanto SIDA en el mundo? ¿Es culpa de Dios que nazca un niño aún con SIDA porque estuvo en el vientre de su mamá que tenía SIDA? No. Ustedes saben que por lo general estas enfermedades han venido por el desenfreno sexual y traen enfermedades y traen dolores tremendos. No sé si me hago entender. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, el sufrimiento del mundo es porque el hombre ha sembrado cosas negativas. Por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿cierto? No se respetan las aguas, se contamina el medio ambiente. Esto produce situaciones de enfermedad, producen cosas difíciles. Es decir, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Por eso la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también sembrar, eso también segará. Pero la Biblia recalca, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que el Señor es bueno? Y entonces esta verdad tiene que ser como un arma para mí. La Biblia dice que las armas
de nuestra milicia o de nuestra guerra no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros los cristianos sabemos que tenemos unas armas que no son fusiles, que no son revólveres, que no son bazucas, que no son tanques de guerra. Tenemos unas armas mucho más poderosas, que son las armas espirituales que Dios nos da en su palabra, y que con esas armas superamos todas las crisis, todos los problemas y todas las dificultades. Y esta arma que estamos viendo es tomar esa verdad, Dios es bueno, y armarme de esa verdad, tomarla como un arma, ¿cierto? No sé si me hago entender. Armarme de la verdad de que Dios es bueno y tenerla como un arma. Y recuerde que la batalla del cristiano es en la mente. En la mente la persona, y especialmente el cristiano, se derrota o vence. ¿Dónde es que usted tiene las grandes luchas? En la mente. ¿Cierto que sí? Cuando en la mente empieza a decir: Dios no me ama, Dios es injusto conmigo, Dios me ha abandonado. ¿A dónde vienen esas batallas? A la mente. ¿Cierto? ¿Y en dónde tenemos que vencer esas batallas? En la mente, ¿cierto que sí? Armarnos del pensamiento de que Dios es bueno, llenar mi mente de esa palabra y que esa palabra gobierne mis pensamientos, ¿cierto que sí? Porque en la mente es la batalla. Entonces de la mente baja al corazón y del corazón sale por los labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero todo empieza en pensamientos que usted permite, en pensamientos que usted deja que bajen a su corazón y luego salen por sus labios. Pero la batalla es en la mente. En la mente somos victoriosos o somos derrotados. Es allí donde debemos vencer la crisis, es allí donde debemos vencer el fracaso. Es en nuestra mente llena de la palabra de Dios donde nosotros venceremos todas nuestras situaciones difíciles y todos nuestros fracasos. Entonces es importante entender lo siguiente: muchos han sido derrotados en su mente y ya se acostumbraron al fracaso. Y lo único que dicen y hablan es desgracia, pobreza, miseria, dolor, enfermedad. Quizá algunos de ustedes son así. Todos hemos tenido circunstancias difíciles en la vida, pero una cosa es tener circunstancias difíciles y otra es acostumbrarme a la crisis, acostumbrarme a la derrota. Usted tiene que ser como el águila. El águila se remonta a las alturas y vence los huracanes, los supera y vuela por encima de la crisis. La Biblia dice que usted es como el águila. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted tiene que renovarse como las águilas. Y cuando venga ese problema, usted pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no hay arma forjada que pueda destruir al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Diga conmigo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pero vamos a decirlo con ánimo, porque algunos no están muy animados. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Diga conmigo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Bueno, démosle gloria a Dios por eso. Entonces, la Biblia enseña que Dios es un Dios que nos ama. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Entonces Satanás va a tratar de poner en su mente: no, Dios no es bueno, Dios no es bueno, Dios no es bueno, Dios esto y aquello. No, yo he tenido que vivir también eso. Y he aprendido, yo tengo que llenar mi mente, mi corazón de esa verdad. Dios es bueno. Tengo que confesarla, en vez de estar confesando que no tengo, que me roban, de que no tengo trabajo, de que no tengo para el bus. No, yo lo que confieso es que Dios es bueno. Y hay algo que tenemos que entender: lo siguiente: cuando yo exalto a Dios por uno de sus atributos específicos, ese atributo se manifestará en mi vida. Quiero explicarlo, lo vuelvo a decir y lo explico. Cuando yo exalto a Dios por uno de sus atributos específicos, ese atributo se manifestará en mi vida. Por ejemplo, si yo exalto a Dios como Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh?
Jehová mi proveedor. Y yo empiezo a saltarlo. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Oh, gloria a Dios. Tú eres mi proveedor. Pronto vendrá la provisión de Dios. Estamos de acuerdo, pero póngale ánimo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero si yo empiezo a decir, no tengo nada en el bolsillo, saco el bolsillo. Empiezo a decir, no tengo ni para el bus. Empiezo a decir, no voy a decir eso. Empiezo a decir, no me alcanza el dinero. ¿Qué va a pasar conmigo? No me va a alcanzar el dinero. No voy a tener trabajo. Todos me van a menospreciar. Pero si yo me dejo de adorar mi problema. Hoy, pobreza, te adoro, pobreza. Pobreza, eres tan grande en mi vida. ¿Cuántos me están oyendo? Pobreza, ruina, eres tan importante que solo pienso en ti. Pobreza, siempre me acompañas de noche y de día. Pobreza, ruina, siempre me has acompañado. Pobreza, pobreza. Y vivo adorando a la pobreza, pues la pobreza me va a alcanzar. Pero si yo adoro al Dios que es bueno, la bondad de Dios me va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Pero póngale ánimo. La bondad de Dios me va a alcanzar. Porque entonces dijimos, si yo exalto a Dios porque es Jehová mi proveedor, la provisión me va a alcanzar. Si yo exalto a Dios como Jehová mi sanador, la sanidad me va a alcanzar. La sanidad de Dios me va a alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y si yo exalto a Dios como el que es bueno, que es bondadoso, la bondad de Dios me va a alcanzar. Gloria a Dios. Hay que cambiar ese lenguaje. Hay que cambiar esa mentalidad. No somos esclavos, somos hijos de Dios. Qué importante. Y precisamente este es el punto que quiero enfatizar. Dios es bueno porque es un Padre amoroso. Y eso es algo que tenemos que aprender. El libro de Isaías, por favor, 63, 16. Vamos a abrir la palabra de Dios en ese texto. Isaías 63, 16. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre bueno, nuestro Padre amoroso? Yo tengo que armarme de ese pensamiento. Tengo que tomar esta palabra y tengo que declarar esta palabra. Dios es mi Padre. Y yo tengo que tomar esto en mi vida. Mire, la paternidad de Dios es algo que a uno le da victoria en la crisis. Dios es mi Padre. Dios es un Padre bueno. Dios está conmigo. Dios me ayuda porque Él es mi Padre bueno. Entonces aquí el versículo nos está diciendo, tú eres nuestro Padre. Usted tiene que conocer a Dios como Padre y exaltarlo como Padre y decirle, tú eres mi Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. En el Antiguo Testamento no se habla mucho del Padre, pero en el Nuevo Testamento está lleno del Padre, porque para eso vino Jesús, para enseñarnos a conocer y amar al Padre, al Abba Padre, al papito mío, a ese Dios maravilloso. Él es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces aquí nos está hablando precisamente, tú eres mi Padre. Si Abraham nos ignora, si Israel no nos conoce, es decir, si para los demás no le importo, si los demás no, me abandonan, si los demás no me quieren, si me ignoran, no me importa. Yo tengo a un Padre que me ama. ¿Cuántos dicen amén? No importa si lo quieren o no lo quieran. A usted lo quiere Dios. Diga algo, diga algo. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Dice, si Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y hoy tenemos que gozarnos porque Dios es nuestro Padre. Bendito el nombre de Dios. Él es nuestro Padre. Y esto tiene que fortalecernos. El mundo de hoy es un mundo de huérfanos. Los que no conocen a Dios, por supuesto.
Son personas solitarias, personas temerosas, personas deprimidas, personas desorientadas, personas frustradas y personas en derrota, porque no tienen un padre. Pero nosotros tenemos a nuestro Padre, que siempre está con nosotros, que nos bendice. Mire, usted tiene que conocer a Dios como Padre, porque Dios es un Padre, pero es un Padre bueno. Y usted tiene que llenarse de ese amor del Padre y decirle: Señor, gracias porque tú eres mi Padre. Y dígale a Dios: revélate como mi Padre. Mire la palabra en 1 Juan 3:6. Dice la palabra de Dios: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, Dios nos ha amado para que nosotros podamos llamarlo Padre, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. El amor de Dios se manifiesta en que nos ha hecho sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo? El amor de Dios se manifiesta en que nos ha hecho sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos en Cristo Jesús. Mas a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Usted no es un esclavo. Usted no es un peón. Usted no es un siervo solamente. Usted no es un empleado de Dios. Usted es un hijo de Dios. Diga gloria a Dios por eso. ¿No le parece especial? ¿Por qué se queda callado? Dígale: Señor, gracias porque soy tu hijo. Bendito Dios. Muchos dicen: yo soy hijo de fulano de tal. Yo soy de la familia tal. Usted puede decir: pues yo estoy mejor. Soy un hijo de Dios. ¿Cree que es importante ser hijo de Dios? Es nuestro honor más grande. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces su amor se manifestó en Cristo para que nosotros dejemos de ser solo criaturas de Dios. Porque una cosa es ser una criatura de Dios. Recuerde que hay unos que son criaturas de Dios y hay unos que son hijos del mismo Satanás. ¿Se acuerda de que el Señor le dijo a los fariseos: ustedes son hijos desde el diablo mismo? Porque todos dicen: no, yo soy un hijo de Dios. No, ser hijo de Dios es solo a través de la fe en Jesucristo. Él es el que nos hace hijos de Dios. Antes éramos hijos del mismo diablo. Duro eso, ¿cierto? Antes, pero ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha puesto en un lugar de importancia. Nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza del enemigo. Nos ha puesto en lugares de bendición con Él, sentados en victoria, junto con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No en la derrota, no en la miseria, sino en lugares de victoria. Y usted tiene que apersonarse de esa victoria y no vivir como un esclavo y como un mendigo, sino como lo que Dios ha dicho. Usted es un príncipe de Dios. Es por revelación de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No es por la condición que yo estoy viviendo. Un príncipe, aunque esté en crisis, sigue siendo príncipe. Y habla como príncipe. Y se comporta como príncipe. Y piensa como príncipe. Porque es un príncipe. ¿Qué es usted? Un príncipe de Dios. Un hijo de Dios. Entonces hay que renovar la mente. Porque si usted piensa que es el más desgraciado de todos de esta tierra, usted no va a poder tener éxito en sus negocios. Porque usted va a hacer un negocio y hablará como un derrotado. Hablará como un fracasado. Hablará como uno arruinado. Y lo tratarán así. Pero cuando usted sabe que es un príncipe, hablará como un príncipe. Gestionará las cosas con la autoridad que Dios le ha dado. Y le darán un trato de príncipe. Porque usted es un hijo de Dios. ¿Lo toma o no lo toma? Es importante que nosotros recuperemos esa imagen de Dios en nosotros. ¿Quién es usted? Como la canción antigua. Bueno, voy a cantar, pero me perdonan. ¿Listos? Había una canción antigua cristiana que decía: una llaga podrida
era mi vida. Y tirado en la basura, tú me encontraste. Me tendiste tu mano y me salvaste. Bueno, y sigue la canción. Pero la canción decía, una llaga podrida era mi vida. ¿Sabe que algunos de ustedes se sienten como una llaga podrida? Se sienten mal, se sienten una miseria, una derrota. Se sienten como un gusano. Y entonces, como el hermano que oraba y decía, Señor, yo soy un gusano, ¿cierto? Y oraba así, Señor, yo soy un gusano. Entonces pasó un hermano y le dijo, cuidado hermano, no ore así. Pasa una gallina y se lo come. Usted es un príncipe de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no he venido aquí a decirle mis palabras o lo que dijo el autor tal. Vengo aquí a decirle lo que dice la Biblia. Y la Biblia no miente. Es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos ha amado tanto que nos ha hecho sus hijos. Pero usted y yo tenemos que tomar eso en nuestro corazón. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y mi Padre es un Padre bueno. Mi Padre me ama. Ahí es donde uno tiene las victorias. Cuando uno se apropia de lo que Dios ha dicho. Y no de lo que uno ve en las circunstancias. Las circunstancias pueden decir muchas cosas. Como la hermana que tenía un bocio o un coto gigante. Y llegó al culto. Y entonces dijo el predicador, el Señor sana tus enfermedades. Y entonces ella creyó ese día y pasó para que oraran por ella. Ella creía y creyó que Dios desvanecería su bocio. Y oraron. Y ella se fue. A la semana llegó y los hermanos, ¿cómo va con el bocio? Dice, ¿cuál bocio? Ya el Señor me sanó. Los hermanos, ¿qué hermana? Tiene bocio y es ciega. ¿Sí me hago entender? Y siempre le decían, ¿y qué hubo? ¿Cómo va con eso? Ya Dios me sanó. Pasó un tiempo determinado cuando la hermana literalmente llegó bien sin el bocio. Y entonces, ¡ay hermana! Dios la sanó, Dios la sanó. Y ella dijo, desde el día en que creí, Él me sanó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es desde el momento en que tú crees que el milagro está hecho. Las circunstancias dicen otra cosa, pero nosotros no vivimos de circunstancias. Esto yo lo he vivido. Yo no le estoy contando cuentos. Yo he pasado experiencias bravas, duras también. Dirá, claro, como dicen los países, está gordo y colorado. No, yo he pasado luchas difíciles. Pero Dios me ha dado esa palabra. Dios es bueno. Soy un hijo de Dios. Dios está conmigo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Lo único que a usted le cambiará es la renovación de la mente, aceptando de que Dios es bueno. Porque es que mire, hay gente que dice, yo creeré que Dios es bueno cuando mi hogar esté perfecto. Yo creeré que Dios es bueno cuando no tenga ninguna enfermedad. Yo creeré que Dios es bueno cuando ningún dinero falte en mi casa, cuando tenga muchos contratos. No, así no es que funciona el mundo espiritual. Muchos esperan un cambio de afuera hacia adentro. Y si todo cambia afuera, ellos creen que va a cambiar hacia adentro. O sea, que va a tener paz y va a tener gozo y fe. No, es al revés. Con Dios empieza desde adentro de nuestro corazón, creyendo la palabra, renovando la mente por la palabra, confesando la palabra, alabando a Dios por lo que ella revela. Y cuando yo cambio por dentro por la revelación de Dios, el exterior cambia. Escuche eso, muchos quieren que las cosas externas cambien para decir que Dios es bueno. No es así. Tiene uno que cambiar por dentro primero y el exterior cambiará después. Pero todo empieza con el corazón, con la vida interior. El materialismo es así. El materialismo dice,
Me va bien porque veo las cosas, están literalmente. Y depende de esas cosas externas. La vida espiritual empieza con nosotros, dentro de nosotros, cambiándonos a nosotros, dándonos la fe que necesitamos, y entonces desde nuestra vida interior cambia todo lo exterior y las circunstancias cambian. Entonces, ojo con eso, porque algunos dicen, ¿cuándo será que mi situación cambia? Tu situación cambia cuando tú cambies tu manera de pensar. Cuando tú cambies tu forma de verte a ti mismo, cuando tú cambies tu forma de hablar y aún tu forma de proceder, ¿cierto? Porque si tú hablas como un derrotado y caminas como un derrotado y te expresas como un derrotado, serás un derrotado. Pero si tú caminas y hablas y expresas que eres lo que eres por la palabra de Dios, vivirás como un hijo de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre Celestial? Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a Mateo capítulo 7. Mire, yo les digo esta verdad, porque es que yo les quiero rogar el favor. No se conforme con una predicación. Ah, sí, ya escuché la predicación. No, esto tiene que ser vida en nosotros. ¿Sí me hago entender? Esto tiene que ser realidad. No solo teorías, muchos llevan años en el evangelio pero no cambian porque solo han escuchado o han hecho teorías de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sencilla, pero hay que creerla. Mateo 7, dice la Biblia en el versículo 9 al versículo 10, dice la palabra: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Cierto? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, aquí hay una analogía muy tremenda. Dice, ¿qué hombre, por malo que sea, el asesino más tremendo y bien malo que sea, el papá le dice, papi, quiero pescado, y le saca una cascabel, ¡coma! No lo hace, porque es el hijo. Estaba viendo un documental de los leones. Los leones matan a todo el que se le aparezca, pero a los hijitos los cuidan, porque son sus hijos. Entonces dice la palabra que si el hijo le pide un pez, no le da una serpiente. Y si le pide un pan, no agarra una piedra así bien grande y se la pone contra la boca, ¡toma! Y le rompe los dientes. Ningún hombre hace eso. Y el Señor dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Deje que la palabra de Dios le llegue, deje que le llegue. No haga como los patos. ¿Sabe cómo son los patos? Los patos tienen un lubricante en las plumas que no les entra nada. Deje que la palabra entre. Deje que la palabra entre. Porque su éxito, su cambio empieza cuando usted y yo, porque yo también estoy ahí, nuestro éxito empieza cuando dejamos que la palabra entre, vence esas capas de indiferencia, esas capas de negativismo, esas capas de derrota, y dejamos que esa palabra entre a lo profundo y nos renueve, porque nuestro éxito empieza cambiándonos por dentro y luego se manifiesta afuera. Pero algunos están, no, que no entre. Yo también he vivido cosas difíciles, créame. Que no entre. Deje que entre la palabra. Abra ese corazón. Deje esa actitud de estar encerrado en usted mismo. Crea la palabra. Deje que esa palabra lo renueve. Deje que esa palabra fluya. Deje que esa palabra transforme su vida. Y Dios va a hacer algo que usted nunca ha visto. Y yo nunca he visto. Entonces dice la palabra de Dios ahí: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Yo quiero pedirle el favor que usted confiese: cosas buenas vienen para mí. A ver, no los escucho, dígalo. Cosas buenas. Vuélvalo a decir. Porque mi Dios es bueno.
¿Lo cree o no lo cree? Y valdría la pena que se ponga en pie y empiece a decir, grandes bendiciones vienen para mí. ¿Lo cree? Porque mi Dios es bueno. Levántese, levántese, empiece a darle la gloria a Dios. Empiece, pero a ver, es que algunos estaban dormidos. En el nombre de Jesús, levante sus manos, diga, cosas buenas vienen para mí, porque Dios es bueno. Empiece a hacerlo, empiece a hacerlo, empiece a hacerlo. Dígale, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Cosas buenas vienen para mí. Abra su boca y dígalo. Diga cosas buenas vienen para mí, porque Dios es bueno. Onda la barabashara barabacaya cinda. Esta es una mañana de victoria. En esta mañana la ruina y la miseria, la desgracia tiene que irse de nuestras vidas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cosas buenas vienen para nosotros. ¿De verdad lo puede creer? Yo lo puedo creer. Yo digo y confieso según la palabra, cosas buenas vienen para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Sentémonos un poquito, por favor. Yo quiero que miremos Romanos 8:28. Y vamos a mirar este texto de la palabra de Dios. Dice la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Estamos de acuerdo? Esto es Biblia. Esto no es el poder del pensamiento tenaz de un autor que hay por ahí. Esto no es piense y hágase rico. Esto no es el poder de la mente. Esto es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es poderoso. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Sencillamente yo lo creo. Dios lo dijo, yo lo creo. Y sucede. Pero a veces usted se pregunta y dice, no pude tomar ese viaje, ese vuelo. Y usted dice, ¿por qué? Y se pone bravo, iba a ir a esas vacaciones, pero no pude ir, ¿por qué? No, Dios sabe por qué. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos que se ríen por algo, seguro no pudieron ir a las vacaciones. ¿Por qué perdí ese vuelo? Ay, ¿por qué perdí ese vuelo? Bueno, a veces hay gente que ha perdido el vuelo y resulta que ese avión se ha caído. Posiblemente usted hubiera llegado a tiempo, pero si hubiera ido antes de tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, hay cosas que no se dan como uno espera. Pero el arma que yo tengo que colocar en mi mente es, todo lo que a mí me pasa, Dios lo usa para bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya evitamos esa actitud renegante y que, ay, si yo sí soy de mala, siempre que todo me sale mal, siempre vivo pobre. No, todo lo que nos sucede, Dios lo usa para nuestro bien. Pero yo tengo que cambiar aquí y acá y expresarlo. En vez de estar renegando, pues ahí no me va bien, pero yo qué puedo hacer. Bueno, no, yo tengo que decir, todo me ayuda para bien. Alguien se pregunta y dice, ¿por qué perdí esa plata? ¿Por qué fui a perder esa plata? Y le duele en el corazón, ¿cierto? Por perder esa plata. Pero sepa esto, Dios sabe por qué. ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué? Dios sabe por qué. ¿Cuántos me están escuchando? Dice, todo iba bien, todo iba bien. Todo iba de perlitas. ¿Qué pasó? Dios sabe por qué las cosas. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Por qué perdí ese dinero? ¿Por qué perdí ese contrato? Otros dicen, ¿por qué Dios permitió que yo fuera a parar en este hospital? Bueno, algún plan tiene Dios. Quizá tiene unos 3, 4, 5 personas que iban a ir al infierno y lo llevó a usted para que ellos no fueran al infierno, sino para que fueran al cielo. ¿Cierto? Pero yo, ¿qué hago aquí en esta cama con este pie hinchado ahí, con estas vendas ahí yo y ahí todo así? ¿Qué hago? Diga gracias a Dios. Dios está haciendo algo para bien y algún propósito tiene Dios aquí. Entonces tenemos que aprender a cambiar la actitud frente a las adversidades de la vida. No sé si me hago entender. Y poder decir lo que dice la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Entonces tengo que decir, gracias Señor, porque algo bueno tú tienes con esto. ¿Cuántos vamos a? Eso se llama madurez espiritual. El niño siempre vive renegando. El niño siempre vive haciendo pataletas. El niño siempre vive llorando. Pero el que es adulto dice, Dios sabe por qué. Hay algo bueno en esto. Dios hará algo bueno otra vez de esta situación. Algunos dicen, ¿por qué no recibí el ascenso? ¿Por qué perdí a ese ser querido? Bueno, Dios sabe por qué. Hay cosas que uno no entiende. Hay unas cosas que debemos evaluar. Dios es más sabio que nosotros y sabe por qué. Diga conmigo, Dios es más sabio y sabe por qué. Mire, es muy importante porque eso se llama madurez cristiana. Las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Porque Dios es más sabio y sabe por qué. A veces hay cosas que nosotros somos ovejas. Porque aunque uno sea pastor, siempre sigue siendo oveja del Señor. Entonces las ovejas tienen una característica. Las ovejas son miopes, ellas no ven más allá de 1 metro. Y a veces uno solo ve el problema ahí, pero resulta que 1,5 metros más allá está la gran bendición para nosotros. Pero uno solo ve problemas y solo ve crisis y solo dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Dios es más sabio que nosotros y sabe por qué. Otro aspecto es, Dios quiere darnos lo mejor. Y a veces hay cosas que no son lo mejor. Dios tiene algo mejor. Dios quiere enseñarnos algo. ¿Cuántos les ha pasado que cuando hay una crisis se pone bravo con Dios y dice, Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Sabe qué teníamos que hacer más bien? Señor, por favor, muéstrame qué pasa conmigo. No, ¿qué pasa contigo, Señor? ¿Cuántos me están oyendo? Señor, pero ¿qué pasa contigo? Más bien, Señor, por favor, ¿qué pasa conmigo que no salgo de este hueco? ¿Qué pasa conmigo que me está yendo muy mal? ¿Qué pasa conmigo? Por favor, enséñame. Porque algo quiere Dios enseñarnos. ¿Sí me hago entender? Muchas veces no superamos ciertas cosas porque sencillamente la vida sigue pasando igual. Escuchamos enseñanzas y sigue igual. No estamos dejando que la palabra llegue a lo profundo y que Dios nos enseñe. A veces ha querido Dios hablarnos por años. Por años. ¿Por qué? Por años. Y nosotros no aprendemos por años. No es que Israel duró 40 años y no quiso aprender en 40 años y al fin murió en el desierto. No quiso aprender. ¿Cuántos me están oyendo? 40 años y murió en el desierto porque nunca quisieron obedecer y aprender. Entonces no le digamos, Señor, ¿qué te pasa? Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿En qué estoy fallando? Háblame. Pero no es orar como una ametralladora, ¿cierto? Porque a veces piensan, no, que me meta 15 días de ayuno, 40 días de ayuno, aunque eso es bueno, la hermana va a explicar sobre el ayuno. Eso está bien, pero no hacerlo religiosamente. Y no orar como una ametralladora. Y empezar, Padre, Padre. Sí, y no, parece un disco rayado, hermano. Y repite cosas, pero como un loco. Más bien hay que quedarse callado y decirle, Señor, háblame. En vez de hablar tanto nuestras palabras, ir a la palabra de Dios. Y esa palabra es una espada que va a llegar al corazón. ¡Ah! Ay, con razón. ¿Cómo fui tan bobo? Ay, Dios mío. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Me están oyendo? Ay, con razón, Dios mío. Uy, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Y entonces la palabra nos va a hablar. Mire, a nosotros no nos va a sacar de la situación difícil el renegar, el amargarnos, el hablar cosas que no son. Es la palabra de Dios. Ella nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento. Y vamos a comprender el por qué y el cómo salir. Y vamos a aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Muchas veces sufrimos por eso, porque no dejamos que Dios nos enseñe.
Entonces no digamos, Señor, ¿qué te pasa? Sino, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿En qué no te estoy oyendo? ¿En qué no estoy entendiendo? Dame entendimiento. Porque hay cristianos que son más ciegos que un burro. Y ay no, se está pasando, pero es verdad. Había un profeta que se llamaba el profeta Balaán. El profeta Balaán iba a pecar contra Dios recibiendo un dinero para volverse un falso profeta y maldecir a Israel. Y era un profeta. El hecho de ser pastor, el hecho de ser líder, el hecho de ser perencejito en la iglesia, no quiere decir que estemos atentos a la guianza de Dios. Y el profeta iba desenfrenado a hacer lo malo, y entonces había un ángel con una espada. Y venía el burrito y vio al ángel, lo vio el burro. Y el profeta no lo vio. Busquen el Antiguo Testamento. Y el burro se asustó y se fue porque era como un muro, piedra aquí, como, ¿cómo se llama? Un túnel, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y el burro se asustó y se fue contra la pared, porque le dio miedo del ángel y le magulló la pierna al profeta. Y ese profeta se puso bravísimo. Dijo, este burro miserable, ¿cómo me puede hacer eso? No es que yo soy su amo. Y empieza a regañar al burro el profeta. Y el burro le dice, ¿y por qué me pega? Dice la Biblia que el burro le preguntó. ¿Sí lo han leído o no han leído la Biblia? Burro irrespetuoso. Yo soy su amo. Y dele al burro. Y resulta que es que el burro había visto al ángel con la espada. Y el profeta era más torpe que el burro porque no había visto al ángel. Y cuando ya lo regaña, bueno, ahí pasó el episodio y abre los ojos y ve al ángel con la espada. Y ahí dice, ay, Dios mío, tenga misericordia de mí. Por eso, ¿por qué cree usted que la Biblia dice, no seas como el mulo sin entendimiento, que lo sujetan con cabresto y freno, o si no, no se sujeta a ti? Porque a los caballos tienen que ponerle un freno, ¿cierto? Y entonces el jinete llega y le hace, y el caballo apenas así, levanta. ¿Sí han visto que levanta así? Pero frena. Porque el freno lo hace, esta cosita aquí, no sé cómo se llama exactamente, lo hace frenar. ¿Cierto que sí? Y dice la Biblia, no sea como ese caballo, que tienen que jalar rienda hasta que se siente que le despedazan por acá, para que haga caso. Muchas veces somos tercos como una mula. ¿Y sabe cómo son las mulas? Les dan palos y siguen en lo mismo. Y muchos les ha pasado eso, siguen en la ruina, año tras año, década tras década, y siguen en lo mismo, siguen en una religión, solo una religión evangélica, haciendo lo mismo. No haga lo mismo, haga lo que Dios le revele. Porque en la revelación de Dios para su vida está el éxito y la victoria y la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos muestre, que Dios nos guíe, pero necesitamos oír su voz y obedecer y cambiar para que la bendición de Dios venga. Y la vida cambia porque cambia. La vida cambia porque cambia, porque oímos su voz, obedecemos su voz y hacemos la voluntad de Dios. Qué importante es esto. Bueno, el tiempo se ha ido, pero quiero que lleguemos ya a la parte final. Vamos a obviar unos puntos. Es esto: Dios es bueno porque no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por mí. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces la Biblia asegura que Dios tiene todo lo que necesitamos. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Armarme de ese pensamiento. Yo no me interesa cuántos años usted lleve en derrota. Lo que a mí me interesa es que usted crea la palabra de Dios. Y yo también. Y yo pueda decir, Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si lo creemos, algo va a suceder. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque no vivimos por las circunstancias,
vivimos por la palabra de Dios. Y dice que si Dios nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, todo lo que yo necesito, ya lo tengo. Porque Dios me dio todo en Cristo Jesús. Yo tengo que, porque ¿quién va a responder por mí? Nadie. Nadie va a decir, bueno, venga, yo lo saco adelante. No, ni tampoco lo necesito. Dios ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, no, estoy buscando que venga uno que me salve. Como los niños esperan que venga Superman, el hombre araña, yo no sé quién. No, nosotros no creemos en eso. Ya Dios lo hizo. Yo lo que tengo es que creer lo que ya Dios hizo. Tengo que aceptarlo. Y tengo que decir, Señor, si tú me diste a Jesús, tú dices que con Él me has dado todas las cosas que yo necesito. Y yo me armo. Recuerde, ¿qué hago? Me armo de ese pensamiento. Y yo me lleno de esa palabra. Y yo digo, soy un hijo de Dios y tengo la victoria. Mire lo que dice aún 2 Corintios 8:9, la palabra de Dios. Yo no puedo decirle nada más, sino la palabra de Dios. Yo no puedo poner a decir, sí, estamos muy mal, esto es una miseria, este mundo se lo va a llevar el diablo. Sí, se lo va a llevar el diablo a muchos, pero a nosotros no. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. ¿Cuántos creen que eso es palabra de Dios? Pues es que eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que adaptarnos a la crisis. Tenemos que confesar la palabra. La palabra de Dios, porque ¿qué más vamos a hacer? Aferrarnos a las promesas y a las verdades y a los principios y a los valores. Obedecer esa palabra, llenarnos de esa palabra, vivirla y confesarla. Y algo va a suceder. Y apoderarnos de ella, gracias. Y algo va a suceder. Diga, algo va a suceder. ¿Cuántos esperan que algo suceda? Pero ¿cuántos deciden que desde este día algo va a suceder? ¿Cuántos dicen, desde este día cambio? Desde este día cambio mi mentalidad. Y desde este día algo tiene que suceder. Hermano, espere esa bendición y respaldo de Dios. Pero si usted sigue lo mismo, el mismo sonsonete toda la vida, ¿a dónde va a llegar? Último texto, Romanos 8. Por favor, vamos a mirar. Y oramos. Romanos 8, versículo 37 al 39. ¿Listos? Amárrense los cinturones. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces nos vamos a poner en pie y lo vamos a decir. Lo vamos a decir, pero con ánimo. A ver, eso, bien. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a volverlo a decir, pero lo vamos a decir con fe, porque esta palabra es para nosotros. Y no es, recuerde, no es el poder del pensamiento tenaz, ni el poder del pensamiento positivo de Ogmandino, Norman Vincent Peale,
Abraham Hill y otros autores secularistas. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si usted no la cree, problema suyo. Sufra solo. Pero yo creeré la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dice la Biblia entonces: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Empiece a alabar a Dios. Empiece a darle la gloria a Dios. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Gracias a Dios, todos. Gracias a Dios. Si usted no acepta esta palabra, usted le está diciendo en la cara a Dios. Si usted no acepta esta palabra, usted le está diciendo a Dios: Dios, eres un mentiroso. Si usted no acepta esta palabra, usted le está insultando a Dios. Muchos están insultando a Dios, por eso están en la miseria y en la derrota. Le está diciendo en la cara a Dios: tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso. Y no hay quien haga eso que pueda salir de la ruina. Yo tengo que decirle tú eres un Dios bueno. Yo le invito a arrepentirse por no creer la palabra de Dios. No llame a Dios mentiroso, porque no podrá salir del hueco. Crea lo que Él ha dicho y usted verá la gloria de Dios. Empiece a alabar a Dios. Empiece a alabar a Dios. No se deje engañar por el enemigo. Crea la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. Esa palabra no pasará. Nadie lo podrá usted sacar, sino solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Padre, te damos la gloria. Empiece a alabar a Dios. Abra su boca, levante sus manos. Empiece a glorificar. Padre, gracias te damos. Te exaltamos. Te glorificamos. Empiece a alabar a Dios. Padre, te exalto. Padre, te alabo. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Empiece a alabar a Dios. Empiece a alabar a Dios. Diga: gracias, Padre, por esa palabra. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Empiece a alabar a Dios. A ver, ¿dónde están? Si es bueno para quejarse, cierto, pero para alabar a Dios se queda callado. Para quejarse sí está hablando y arma medio alboroto, pero para alabar a Dios se queda callado. Levante sus manos y diga: gloria a Dios. Gloria a Dios, todos, gloria a Dios. Padre, hoy decidimos salir de la derrota. Hoy decidimos armarnos de este pensamiento. Hoy decidimos alabar a Dios, porque Dios es bueno. A ver, ¿dónde están los que creen que Dios es bueno? ¿Dónde están los que creen que Dios es bueno? Levante esas manos y diga: gloria a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres bueno. Padre, hoy estamos confesando tu bondad. Hoy estamos confesando que tú eres bueno. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. La victoria es nuestra. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Padre, hoy estamos confesando ante el mismo infierno que tú eres bueno. Hoy estamos confesando ante principados y potestades de que tú eres bueno. Hoy estamos confesando que tú eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre
argumentos de las tinieblas. Estamos venciendo argumentos de Satanás en el nombre de Jesús. Y estamos confesando que Dios es bueno. Empieza a declararlo. Levante sus manos, diga: Dios, mi Dios es bueno. Él es un Padre bueno. Es un Padre bueno.